que está con nosotros, que nos acompaña, porque vamos a hablar también de un tema que ha causado mucha polémica, pero más que esta polémica, mucho enojo, mucha inconformidad, muchas dudas, y es el tema de esta vacuna que se aplicó, la hepatitis B, en una comunidad en Chiapas, específicamente en una región de Chiapas muy calurosa, que propició y ocasionó que más de 30 niños tuvieran una reacción alérgica y que ahorita hasta el momento unos 14 permanezcan hospitalizados, 4 graves, 10 en estado de salud estable y 2 que murieron. ¿Por qué traigo el tema acá? Porque hay muchas dudas, muchas preguntas. Yo sé que las autoridades de salud, en este caso el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya ayudados con la Secretaría de Salud y con COFEPRIS, que es la Comisión para los Riesgos Sanitarios, ya están en la investigación, ya hicieron las primeras pruebas, pero a esto aún no termina y no podemos quedarnos calladitos ante lo que sucedió, porque finalmente murieron 2 niños y ayer, en la nueva información que dieron, resulta que la vacuna no estaba contaminada, no estaba mal fabricada, no venía mal de origen, y también sí se cumplieron con los protocolos de conservación, que es la refrigeración, a mantenerlas a temperaturas muy bajas, porque si no las vacunas se echan a perder, y que era la primera como duda, si no había habido un buen manejo de la vacuna, porque el lugar al que llegó era muy caluroso. Resulta que según los análisis fue la bacteria, una bacteria que contaminó la vacuna, una bacteria externa, y que hizo la reacción. Pero nuestro productor, que nos consiente mucho, nos va a poner un fragmentito de lo que dijo ayer el director del IMSS. El Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud determinaron que la muerte de los 2 niños en la comunidad de La Pimienta, en el municipio de Simojovel, en Chiapas, así como las complicaciones en la salud de otros 29 niños, no se debe a una falla en las vacunas, sino a un agente de contaminación externa. De que la falla no está en que las vacunas estuvieran o defectuosas o que estuvieran químicamente mal, que es que aunque solo han pasado 72 horas desde que, más o menos, desde que ingresaron los niños y niñas al hospital, tenemos resultados de los cultivos que empiezan a arrojar presencia de contaminación externa local ajena al biológico o a la vacuna. ¿Qué quiere decir? Que la contaminación viene de fuera, que se han encontrado ciertas bacterias, lo cual es coincidente con los cuadros clínicos de los niños que han estado hospitalizados. En conferencia de prensa, el director general del IMSS, José Antonio González Anaya, indicó que la investigación aún sigue su curso, pues falta determinar el origen de la contaminación externa y de qué tipo de bacterias se trata. Con la evidencia que tenemos hasta ahorita, lo primero que hicimos fue, aunque se aplicaron otras vacunas a los niños y a las niñas, la única vacuna que es común en los 31 niños fue la de hepatitis B. No hemos descartado ninguna hipótesis, pero hemos concentrado nuestros esfuerzos en esta vacuna. Segundo, la COFEPRIS analizó estos lotes y liberó estos lotes en octubre del año pasado, lo cual nos dice que las vacunas estaban bien y fueron debidamente certificadas. La COFEPRIS determinó que las vacunas nunca perdieron su cadena de enfriamiento. Derivado de ello, tras una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Vacunación, se determinó que se va a continuar con todas las acciones y campañas nacionales de vacunación en el país. Este evento, hay la evidencia contundente que no está asociado a la calidad de las vacunas. Está asociado a otro tipo de circunstancias, como se habló, externas, que habrá que terminar de precisar, pero hoy por hoy podemos con toda certeza decirles que el programa de vacunación universal en sus fases intensivas, en sus fases regulares y en las semanas nacionales continuará como hasta ahora, porque sigue siendo, sin lugar a duda, una de las intervenciones de salud pública que más vidas salva en nuestro país. Sobre el estado de salud de los niños, se detalló que de los 6 graves, 2 pasaron a la categoría de estables.
10 más fueron dados de alta en el transcurso de este martes, de tal manera que actualmente continúan hospitalizados un total de 14 niños, 10 estables y 4 en estado grave. Con información de Laura Toribio. Pues ahí está la información para que usted de verdad se mantenga informado de esta situación. En un principio se dijo que se había suspendido la vacunación o la campaña porque eran varias vacunas que se ponían, no solo la de hepatitis B, sino también las que tienen que ver con tuberculosis. La vacuna BCG, que venía con tuberculosis, hepatitis B y rotavirus, que se le pone a los niños de 1 a 6 meses, ¿no? Ya no. Ojo, eso es bien importante, no está suspendida la campaña nacional de vacunación, se sigue aplicando y solo se separó el lote que aparentemente era el que había tenido el problema. Ahorita ya no, ya con la conferencia de ayer ya se dijo que la campaña continuará, incluso la de la hepatitis B, que fue la del problema, porque se analizó el contenido de la vacuna, su, digamos, efectividad, que la caducidad no estuviera mal, ni que los componentes químicos estuvieran mal combinados o echados a perder. La vacuna está, digamos que al 100% de su calidad. El problema fue una bacteria externa que contaminó la vacuna y creó la reacción, en el caso fatídica de 2 niños, en esta comunidad de La Pimienta en Simojovel, Chiapas. Ahora, yo sí estoy muy molesta con las autoridades, esto no se termina aquí y les comparto esta molestia porque esta bacteria externa solo se pudo adquirir en el centro de salud donde se vacunó a estos niños. Y ellos tienen que hacer una investigación y no se pueden deslindar. Me da mucho coraje que ayer mismo en la conferencia las autoridades dijeron que serán las autoridades correspondientes las que terminen de ver qué pasó con esta bacteria y en dónde estuvo el mal manejo. A ver, las autoridades correspondientes son ellos mismos, son IMSS y en este caso Salud que está ayudando. Y yo nada más le quiero recordar al director del IMSS y a la Secretaría de Salud y al Gobierno de la República que no es la primera vez que tenemos noticia de muertes de niños por una bacteria. ¿Se acuerdan de aquellos casos en años pasados donde niños morían en los hospitales, incluso del IMSS, en hospitales del sector salud, por una bacteria que se metía en sus cuerpecitos de recién nacido y murieron estos niños? Por favor, no podemos dejar a estas comunidades en estas condiciones de mala atención, donde no hay calidad, donde no hay una supervisión. ¿Cuántas quejas hemos conocido de que no hay insumos, no hay equipo médico, no hay médicos, no hay el material quirúrgico? Bueno, ni siquiera camas en los hospitales, muchísimo menos en estos centros de salud, donde no hay ni especialistas para atender. Ustedes saben, cuando en la noche tuvieron la reacción estos niños, muchos tuvieron que moverse a Tuxtla Gutiérrez, otros llegaron demasiado tarde, otros, los niños sin ambulancias, los niños que se murieron llegaron ya convulsionados, o sea, muy mal. Además, no es posible. Creo que son muchas cosas y mucha la molestia, mucha la indignación, porque lo que estás diciendo también, no tenían ni siquiera ambulancias, no había cómo trasladar a los bebés, tuvieron que hacerlo en coches particulares, y además lo que molesta más es esa respuesta. Finalmente te dicen, ok, no fue el problema que habíamos pensado en una primera instancia, fue una bacteria externa. Ok, hasta este momento ya pasaron 4 o 5 días desde el problema, desde que fallecieron los 2 niños. En este momento hay 10 que están estables y 4 que todavía se mantienen graves. Hasta este momento ellos no saben cuál es la bacteria que ha causado el problema. Entonces yo me pregunto, y como cualquier ciudadano me pregunto, si ese lote tenía esa bacteria, ¿qué va a pasar con los otros lotes? ¿Qué nos garantiza que los bebés que vayan a ser vacunados Anaya, no tengan que ya lo decía, ¿no? Anaya, José Antonio González Anaya ya decía que también se aplicaron 130,000 vacunas contra justamente la hepatitis B procedentes de este mismo lote en otros estados del país sin que se haya presentado reacción alguna. O sea, no, nada más fue exactamente los de esta clínica. Los de esta región, supuestamente, donde se... Pues los de esta clínica, ¿no? Porque fue en realidad nada más los de Simojovel, los de la pimienta. Porque en la región, bueno, pues hay otros centros de salud, pero en realidad se distribuyeron a lo largo de la República 130,000, no estoy defendiendo tampoco al organismo, pero sí, o sea, es directamente
justamente con Pero justo se creó la un clínica pánico literal nacional, porque ¿cómo sabes en qué clínica se repartió este lote? ¿Con qué seguridad vas a que cualquier vacuna o no pertenezca a este lote, aunque digan que solamente es en esta clínica donde está esta bacteria? Pues eso es lo que está pasando, y con los reportes que ha habido de los padres que no quieren llevar a sus hijos a vacunar por miedo a que tengan esta bacteria. Ahora, vacunas. bien importante aclararlo, Pau, porque de ahí también viene exactamente, como uno no sabemos, nos confundimos. Ojo, la bacteria no estaba dentro de la vacuna. La bacteria no corresponde a ninguno de los lotes. Lo dijo claro, la bacteria es externa. ¿Qué quiere decir? Que se contaminó. A la hora de aplicar la vacuna, había una bacteria que hizo una reacción. Eso es a lo que yo voy. Acuérdense que en la historia de salud de este país ha habido otros momentos en donde niños han muerto, exactamente, les da una afección respiratoria, que fue lo que finalmente nos contó ayer el subsecretario Curi, Pablo Curi, en la conferencia decía eso. Fue finalmente, atacó todo el sistema y tuvieron complicaciones respiratorias. Esa misma bacteria es la que ha estado en otros hospitales afectando a niños. Y que no saben ni siquiera qué bacteria es hasta este momento. Exactamente. Y entonces a lo que voy yo es, ok, ya controlaron la crisis de la vacuna. Es decir, la vacuna estaba bien, paloma. La vacuna se puede seguir aplicando, qué bueno. Perfecto, ahí estamos de acuerdo y como dicen, no estamos defendiendo al instituto. Qué bueno que esta vacuna está bien. Lo que no puede permitirse es que, bueno, fue una bacteria. No, queremos saber qué bacteria y por qué estaba en el hospital y cómo se incuba esa bacteria, porque no es la primera vez, ¿no? Y la otra, causó este pánico porque ahorita de por sí hay un movimiento, con todo respeto para esas mamás, hay un movimiento de mamás antivacunas. Claro. Les dieron en el argumento perfecto para pues para seguir con su campaña de no vacunarse, cosa que desde el punto de vista médico y de las autoridades no es recomendable. Hay que vacunar porque se evitan muchas más enfermedades. Y además yo creo que con todo el respeto que tienen las familias, pero la libraron muchísimo las autoridades, porque de esta vacuna, lo decíamos, fueron 31 los niños que fueron vacunados, ¿no? 29 los que tuvieron una reacción, 2 los que fallecieron, y en este momento los que están todavía graves son solamente 4. Imagínense lo que pasaba si finalmente todos estos 31 niños, o por lo menos 29, sí tenían una reacción más fuerte, o incluso pasaba lo que pasó con estos otros 2 bebés que fallecieron. Alguien, y además eso también, alguien se tiene que hacer cargo de todo esto. Exacto. Y la otra parte, ¿no? Pues, híjole, acuérdense que somos seres humanos y estamos hablando de mamás y estamos hablando de bebés, ¿no? De vidas. Y bueno, que también estamos hablando de que la ciencia avanza, que las bacterias mutan, que los virus también mutan, que también hay mayores condiciones higiénicas y de seguridad en un hospital, pero lo que dices, Fabi, hay que llegar al fondo de dónde sale esta bacteria, si mutó, si no, si es de algún otro enfermo que hay en el centro de salud. Pero es casi imposible, ¿no? Yo creo que lo es como muy complicado. Es y sí, recuperar esa confianza, es ¿no? pensar que la ciencia tiene que seguir avanzando, que pues lamentablemente pues sí son vidas, y no quiero sonar fría, pero pues muchas veces hay que tener estos fallecimientos para encontrar otras vacunas para justamente esa otra bacteria. Sí, pero lo más importante es eso, o sea, no solo o sea, tenemos que llegar al fondo de la investigación, saber qué pasó, cómo se contaminó, qué bacteria fue, por qué estaba en ese centro de salud, y lo otro, como que no hay ambulancias para trasladar. Exactamente, y además ahí también que esto nos despierte un poquito y saber ver las condiciones de este ejido, el ejido Pimienta, y yo sí apunto mucho a que hay responsables, no pueden haber muertes y no puede haber gente hospitalizada y no pueden haber situaciones, y que la gente se lave las manos y diga, no fue por nosotros, es una bacteria que estaba en el lugar. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.